A las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, no como antes, que primero eran los de arriba, porque decían que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Que se vayan al carajo con ese cuento. Así se pudo evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Aún con la gravedad del problema de inseguridad que heredamos, no hemos caído en la tentación de combatir la violencia con la violencia. Hemos acreditado con hechos nuestra convicción humanista, demostrando en la práctica que el mal debe enfrentarse haciendo el bien, que la paz es fruto de la justicia, que el ser humano no es malo por naturaleza y que son las circunstancias las que llevan a algunos a las filas de la delincuencia. Podrá llevarnos tiempo el pacificar el país, pero la fórmula más segura es atender las causas de fondo que generan la inseguridad y la delincuencia: la pobreza, la desintegración social, la desintegración familiar, la corrupción, la desigualdad que produce frustración, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Por eso nos hemos empeñado en atender a los jóvenes. ¡Arriba los jóvenes! Al que no se incorpora al estudio o al trabajo, tiene oportunidades de hacerlo. No se les deja solos para que sean enganchados por la delincuencia a cambio de dinero, fama o lujo barato. La verdadera confrontación con los jefes de las bandas, la real, la profunda, la importante, es evitar que se lleven a los jóvenes, que recluten a los jóvenes, quitarles el semillero, impedirles que cuenten con un ejército de reserva para delinquir. Con los programas de bienestar lo estamos logrando, garantizándole el apoyo a los jóvenes y la oportunidad al trabajo y al estudio. Todos los días trabajamos con ese propósito de manera coordinada en el Gabinete de Seguridad y hemos logrado reducir en 3 años el robo de combustibles, el llamado huachicol, en 95%. Los homicidios en apenas 0.7%, porque nos los dejaron muy arriba y tuvimos primero que contener el avance y ya vamos poco a poco disminuyendo la incidencia de este tipo de delitos, homicidio. En cambio, el robo de vehículo lo hemos bajado en 29%, el secuestro en 20%, y así en casi todos los delitos del fuero común y federal. Aquí destaco la importancia
que tuvo en su momento y el apoyo de todos los partidos en el Congreso para la creación de la Guardia Nacional. Esta institución ya cuenta con 100,000 elementos, los cuales operan en casi todas las regiones del país, desde 207 cuarteles construidos, 207 cuarteles construidos en estos 3 años por los ingenieros militares. Las acusaciones de que estamos militarizando al país carecen de toda lógica y de la más elemental buena fe. No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. No se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y mucho menos que se involucren en acciones represivas. El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes. Ya no aplica el mátalos en caliente. Por el contrario, en esta nueva etapa, la generosa y decisiva participación de nuestros soldados y marinos en auxilio a la población ante desastres, inundaciones, temblores, en acciones también de desarrollo, bienestar y paz, es refrendo de su lealtad al pueblo y a las instituciones civiles. Esa participación de las Fuerzas Armadas, además, contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares que se generó por las decisiones erróneas y perversas de los anteriores gobiernos. Por eso reitero, las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana. No es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado. Por eso, mi reconocimiento a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional por su entrega y por su respaldo. Como he sostenido por años, la corrupción no solo se debe combatir por razones morales, sino también por la gran cantidad de recursos que se recuperan para el desarrollo y el bienestar del pueblo. En vez de conseguir, como lo hacían antes, líneas de crédito para endeudar al país, como era la práctica neoliberal durante los periodos de crisis, nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción. En el primer año de gobierno logramos, entre otras medidas, eliminar, porque eso es corrupción legalizada, la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, grandes empresas, los grandes bancos, beneficiarios del influyentismo, que no pagaban impuestos. Y se estableció en la Constitución también que la corrupción es delito grave, pues no lo era desde el tiempo que se reformó el Código Penal en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Gracias a ello se ha fortalecido la hacienda pública. A pesar de la pandemia, en 3 años aumentamos la recaudación en 400,000 millones de pesos y fuimos de los pocos países en el mundo, creo 2 países solamente, en los que no cayó el ingreso tributario. Seguimos ahorrando en los costos de construcción de obras y en la contratación de servicios. La mejor demostración de las ventajas de esta estrategia se advierte con claridad en el comparativo entre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el fallido proyecto del aeropuerto de Texcoco. Esa obra, cancelada por la decisión del pueblo, tenía un costo estimado de 300,000 millones de pesos. En contraste, el Aeropuerto General Felipe Ángeles se va a construir con menos de 75,000 millones de pesos, y aún sumando los 100,000 millones por la liquidación a empresas que mantenían contratos en el proyecto Texcoco, que por cierto no quedamos a deber absolutamente nada a esas empresas. Con todo, obtendremos un ahorro de alrededor de 125,000 millones de pesos. Nada más recuerdo que acabo de decir que el Tren Maya va a significar una inversión de 150,000 millones, y por haber tomado esta decisión de construir el aeropuerto Felipe Ángeles y cancelar el de Texcoco, nos estamos ahorrando 125,000 millones de pesos. Es decir, con este ahorro se está financiando el Tren Maya. ¿Es importante combatir la corrupción, sí o no? Con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana hemos ahorrado en los 3 años 1.400.000 millones de pesos. La cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. Se ayuda de manera directa con recursos económicos a productores y pescadores. Se restablecieron los precios de garantía. Apoyamos a 440,000 campesinos que están sembrando árboles frutales y maderables en 1 millón de hectáreas. Es también una dicha enorme poder decir aquí, en este zócalo democrático, que el programa de reforestación más importante del mundo, la inversión más cuantiosa, 1.300 millones de dólares del programa Sembrando Vida, no se ve en ningún otro país del mundo. Se entregan fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Más de 300,000 productores de Guerrero reciben de manera gratuita sus fertilizantes. Así como 68,000 campesinos pobres de Puebla, Tlaxcala y Morelos. Y el próximo año se incluirá a productores de Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Durango y Nayarit. Y antes de que termine el sexenio, vamos a estar beneficiando con fertilizantes gratuitos a 1 millón de productores pobres de nuestro país. Que coman los que nos dan de comer.